y vamos a pasar a la que es ya la última sesión, no de los webinars, porque continuamos el próximo viernes, como comentaba, pero sí ya de hoy. Y Clara Prats va a hablarnos de cómo se calcula la distancia al cúmulo globular M15 mediante variables RR-Lyrae. Hola, por favor confirmarme que me oís bien. Te oímos perfectamente. Vale, me dispongo a compartir la pantalla. ¿Podéis ver la pantalla? Sí. Perfecto. Pues buenas tardes, yo me llamo Clara Prats, como ya me han dicho, y primero de todo me gustaría mucho agradecer la oportunidad de participar en estos webinars y poder explicar un poco en qué consistió el trabajo y cómo hice las cosas. En esta presentación os voy a hablar primero de las motivaciones, el por qué concretamente estrellas RR-Lyrae, en qué consiste el estudio, los métodos que utilicé, los resultados que obtuvimos, las conclusiones y al final habrá un turno de preguntas por si deseáis comentar alguna cosa o preguntarme alguna cosa. En primer lugar, hablaros de las motivaciones. Esto es el resultado de un trabajo que hice yo para el bachillerato internacional. Uno de los requerimientos es hacer un trabajo de investigación focalizado en un tema concreto. El mío era de estrellas variables y cálculo de distancias. Eh, lo hice en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias y con la Agrupación Astronómica de Sabadell. ¿Por qué estrellas RR-Lyrae? Para poder utilizar la relación que descubrió Henrietta Leavitt en 1912 del periodo y la luminosidad, se requieren estrellas variables. Entonces, ¿por qué concretamente las RR-Lyrae? Porque son estrellas que tienen un periodo de variabilidad bastante corto, estamos hablando de en general menor que un día. Son muy fáciles de identificar, son estrellas muy fiables y también tienen una amplitud que es fácilmente medible con cámaras CCD y con un telescopio. Em, entonces, ¿en qué consiste el estudio? El estudio principalmente se basó en tres cosas, que fue que en primer lugar fue la identificación y la clasificación de 15 estrellas RR-Lyrae, es decir, clasificarlas en sus subtipos y comprobar que eran de verdad RR, o sea, eran estrellas que estaban variando. Seguidamente fue las curvas de luz, a partir de las cuales pudimos determinar el periodo y la magnitud aparente. Y finalmente el cálculo a la distancia al cúmulo M15 mediante 4 métodos distintos que os explicaré a continuación. Todo el trabajo se enmarcó y funcionó alrededor de la pregunta hasta qué punto la relación periodo-luminosidad sigue siendo un método eficaz para el cálculo de distancias estelares. Y es lo que vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación. La toma de imágenes fue el primer paso que hicimos. Lo hice desde el observatorio del Teide con el telescopio IAC-80, que es un telescopio que está robotizado y remotizado, o sea que lo hicimos a distancia. Es un telescopio que tiene 80 centímetros de diámetro y con sistema de refrigeración, autoguiado, etcétera, etcétera. Todas las imágenes se tomaron de larga exposición, de aproximadamente unos 300 segundos, durante 4 noches en julio de 2020. Respecto a la fotometría nos permitió saber exactamente la magnitud de cada estrella en cada momento. Entonces, esto lo hicimos con el software AIP4Win y mediante la fotometría diferencial. Comentaros que las estrellas que estamos viendo con color rojo son las estrellas variables que estudié. Y las estrellas que están en color azul marcadas aquí en el campo de visión del telescopio son las estrellas que utilizamos para comparar. Y la segunda estrella, que es este de aquí, la utilizamos para asegurarnos que la estrella de comparación no era variable, o sea, tenía un flujo de luz constante.
Seguidamente, las curvas de luz, que podemos ver aquí en la derecha en esta imagen, las hicimos con el software Experiment. El software Experiment es un software que ha desarrollado el Instituto de Astrofísica de Canarias y que básicamente tú introduces los datos en el software y a partir de las plantillas que previamente ya tiene cargadas del tipo de estrellas que tú quieres extrapolar la curva, pues es capaz de generar el mejor ajuste con las frecuencias y los periodos que tú ajustas para tener esta bonita curva de luz. Comentaros también que es bastante nítido, o sea, los errores son muy, muy pequeños, por lo tanto el periodo es un periodo muy fiable y que lo hicimos esta toma de datos en 3 filtros distintos y de ahí los 3 colores, el rojo, el verde y el azul. 4 métodos. Yo utilicé 4 métodos para calcular la distancia al cúmulo M15. Entonces, elegí unos métodos que tenían distintas cosas. En primer lugar, elegí 2 métodos que dependieran del periodo para comprobar lo de la relación periodo-luminosidad. Estos métodos son la relación periodo-luminosidad-metalicidad en amarillo, periodo Weissenfeld-metalicidad en verde, y luego también elegí 2 métodos que no dependieran del periodo, es decir, solo dependieran de la metalicidad, están en color azul y en color púrpura, que son la relación luminosidad-metalicidad y luminosidad en filtro de Gaia-metalicidad. Es importante también comentar que estas relaciones, 2 de ellas, también son independientes de la extinción estelar. Es decir, de algún modo nos evitamos este error de la aproximación de cómo sería la extinción estelar y por lo tanto también aportan un valor importante. Y finalmente decir que los datos de Gaia, utilicé los datos de Gaia del Data del Release 2 porque eran los más recientes cuando yo realicé este trabajo y pues cogí la literatura más contemporánea. Todo esto, los resultados veremos al final, que los compararemos con el catálogo estelar de Harris 2010, que es bastante usado y bastante popular, y veremos si hay similitud o no. Más profundamente podemos ver aquí las formas que tienen, en qué consisten estas relaciones. Si nos fijamos, las que dependen del periodo tienen esta forma de aquí, donde P es el periodo, A, B y C son coeficientes que vamos a extraer de los papers, o sea, son números que nos propone la literatura científica. Y respecto a las que no dependen del periodo, tenemos esta fórmula de aquí y también los coeficientes, lo mismo, los vamos a extraer de los papers. Destacar que utilicé diversos filtros según la relación, siguiendo las directrices que recomendaba la literatura científica, y utilicé pues, los filtros B, V y I, son de los filtros Johnson Bessel, y el filtro G es el filtro propio de Gaia. Para entender los resultados, me gustaría que primero nos paráramos a entender estas 3 cosas, estas 3 cuestiones. En primer lugar, la metalicidad. La metalicidad nos indica, es una relación que nos indica cuánto de la estrella es un elemento que no es hidrógeno, o sea, es un indicador de la evolución de la estrella y se expresa con la letra Z, o sea, es un número. Este número también lo saqué del catálogo de Harris, concretamente, bueno, referente al cúmulo M15. Del módulo distancia, seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados con esta fórmula para calcular la distancia y debemos tener claro que cuando nos referimos al módulo distancia nos estamos refiriendo al miembro izquierdo de esta ecuación y esto no es un indicador de la distancia que está aquí, es esta incógnita. Finalmente, comentar que los ajustes que utilicé de los coeficientes en las 4 relaciones los saqué de estos papers que son en general bastante contemporáneos. Pues bien, los resultados que obtuve se muestran aquí en la pantalla del módulo distancia con las 4 relaciones que utilicé. Como se puede ver, incluyen los errores y son unos resultados muy consistentes y coherentes entre sí, o sea, todos los resultados tienen
un parecer siguen la misma tendencia, y cuando los comparamos con el módulo de distancia que nos da el catálogo de Harris, nos damos cuenta que verdaderamente son muy, muy parecidos, que son muy similares y que siguen todos la misma tendencia y todos realmente están dentro del 15,085 que Harris nos propone. Así pues, hemos empezado la presentación intentando responder a la pregunta hasta qué punto la relación periodo-luminosidad sigue siendo un método eficaz para el cálculo de distancias estelares, y los resultados nos permiten afirmar que existe una semejanza entre los resultados de Gaia, los resultados obtenidos experimentalmente y la literatura, que es Harris, y que por lo tanto se demuestra la eficacia de la relación periodo-luminosidad para calcular distancias estelares. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, hacedmelo saber. También me podéis escribir en el correo y estaré encantada de resolver vuestras dudas o escuchar vuestros comentarios. Muchas gracias, Clara. De momento no tenemos preguntas, pero como comentaba Clara, ahora si se os ocurren preguntas más tarde, se las podéis enviar por correo electrónico. Bueno, pues con la sesión de Clara lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, Clara.